Saludos, soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín y trabajo en la unidad de terapia intensiva del Hospital General San Juan de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la secuencia del manejo en la oxigenación de ventilación no invasiva a la ventilación invasiva. Tenemos que analizar lo que a veces se ha puesto mucho en boga de creer la importancia del oxímetro más que ver al paciente. Y recuérdense ustedes, lo más importante es la clínica, no estar viendo un aparato, una radiografía o unos gases arteriales. Entonces, aunque aquí tengamos la representación de que no tiene frecuencia cardíaca ni saturación, podemos entender de que esto, por su sensibilidad y especificidad, no necesariamente es que el paciente esté en paro, sino que puede ser que no tiene la suficiente perfusión para ser registrado por el aparato. Puede suceder de que existan artefactos, puede ser todas las máquinas. Yo siempre he insistido de que sobre la inteligencia artificial no hay ninguna máquina que sea más precisa que el ser humano, porque al final necesita a los seres humanos, pero tenemos que utilizar el cerebro humano para interpretar los datos. Nosotros podemos ver cuando se correlaciona la frecuencia cardíaca con la onda de pulso y verificamos que el pulso está así, pues nosotros podríamos asumir de que el paciente está en parada cardíaca, aunque esto no sea un factor determinante el verlo a partir del oxímetro de pulso, sino que es la clínica. El poder valorar de que la frecuencia cardíaca puede registrar pulso sin registrar saturación puede estar asociado a de que no se tiene la suficiente oxigenación que permita ser registrada por el punto de corte de la forma en la que funcionan los oxímetros de pulso. Pero sabemos que la certeza y la certidumbre que tenemos que tener es de que mientras el paciente esté inestable podemos utilizar el oxígeno suplementario. También podemos ver de que ya se tiene un valor registrado. Recuérdense ustedes que lo importante no es el valor absoluto, sino la tendencia del resultado que tenemos. Entonces, a partir de lo que tenemos de la medición de la saturación, debemos de colocar el oxígeno y ver la respuesta que se vaya a tener. También esto puede estar asociado, si el paciente es cardiópata o neumópata, que también puede tener una condición en la cual no vaya a mejorar la saturación. Vamos viendo que si se le coloca oxígeno y el paciente empieza a mejorar su respuesta de la saturación, esto no solamente va a ser una cosa numérica, sino que también va a ser algo que va a generar cambios a nivel del metabolismo celular y va a tener impacto sobre la evaluación clínica del paciente. Y podemos estar evaluando la tendencia. Lo importante no solamente ver un punto de corte en un momento preciso, sino ver cuál es la evolución del paciente. Y por eso es de que siempre decimos que el aparato más importante en la unidad de cuidado intensivo es una silla común y corriente, que es estar sentada a la par del paciente para estar monitorizando, tomando decisiones y estar evaluando de manera clínica de forma permanente. Y ustedes ven cómo puede ir mejorando. Eso es al final la intención de la terapia intensiva, el poder generar resultados que no tienen que estar definidos solamente por las intervenciones de pidamos una radiografía, una hematología, repitámoslo en un cultivo, sino que ver cómo el paciente está determinando su adaptación y su respuesta celular. Y luego empezamos a ver de que incluso la frecuencia cardíaca puede aumentar a partir de mejorar la saturación. Porque recuérdense ustedes de que el primer factor depresor de la frecuencia cardíaca y del corazón en los niños es la hipoxia. Entonces, en realidad la parada cardíaca en los niños sin que haya tenido las dos determinantes, que es hipovolemia o hipoxia, es muy raro que nosotros podamos tenerlo, salvo en condiciones primarias como en cardiopatías congénitas. Entonces, nunca va a ser más importante un monitor que un paciente. En muchos lugares nos toca creer de que si nosotros no tenemos monitores no podemos estar tomando decisiones. Pero lo más importante que nosotros tenemos que pensar es de que tenemos que evaluar el comportamiento del paciente y ver el oxímetro más importante y el aparato más importante que tiene que ver la perfusión y la circulación. Perfusión, circulación y oxigenación es el cerebro, es el estado de conciencia. Entonces, a partir de una mirada nosotros podemos darnos cuenta cómo está el neurológico del paciente y cuál es la condición en la que está general en la respuesta de función cerebral superior. ¿Sí? Hay pacientes que pueden tener disfunción neurológica, esta puede ser primaria o secundaria, pero lo más importante es de que estos pacientes muchas veces van a necesitar una intubación electiva para poder proteger el trabajo respiratorio y no tener que tener el deterioro que después llegue a situaciones en donde ya sea muy difícil revertirlo, como cuando hacen parada cardíaca. O incluso hay situaciones como puede ser un trauma de cráneo en la que el paciente puede tener un insulto cerebral, que eso tenemos que anticiparnos y ver de que el deterioro va a ser paulatino. El pico de edema cerebral es lo que lo va a llevar a la disfunción neurológica, que lo va a llevar a la falla ventilatoria, y eso no lo tenemos que buscar de justificar a partir de los gases arteriales en una radiografía, sino de entender los cuadros fisiopatológicos que van a tener una evolución.
Entonces, tenemos que entender cuál es la biofísica y la dinámica de los traumas para poder anticiparnos y no esperar que el paciente llegue a 8 puntos de Glasgow para intubarlo. Ahora el trauma de cráneo se define como un trauma severo que tiene inestabilidad hemodinámica, que puede tener disminución de 2 puntos de Glasgow en menos de una hora, que tenga hemiplegia, focalización o que tenga penetración en el cráneo o algún hundimiento. Es difícil cuando las personas han creído que es más importante estar pidiendo gases arteriales o tratar de entender cómo se comportan los estudios y las radiografías en vez de tomar decisiones como lo hace esta enfermera en esta imagen. ¿Qué arma es más mortal? ¿Un policía bien entrenado que sabe cuándo desenfundar el arma y disparar? ¿O un médico que tiene duda de cuándo poder intubar a un paciente y le queda incertidumbre sobre eso? Este es un caso de los niños que nosotros podemos ver con certidumbre que está hipoperfundido, que está cianótico, que tiene poca perfusión, que debiéramos de considerar desde ya de una forma más rápida las intervenciones, pero muchas veces sucede de que los pacientes los mandan a la sala de radiología a pedir una radiografía. Fíjese que el de radiología salió a comer, vamos a esperarlo. Y la cuestión es de que a este paciente no le ponen ni oxígeno. Entonces están tratando de querer manejar laboratorios e imágenes. Y lo más importante es manejar pacientes. Nosotros no manejamos laboratorios, imágenes ni monitores. Nosotros manejamos pacientes. Entonces eso tiene que ser un trabajo en equipo. Ustedes pueden ver de que este es un paciente que ya está canalizado por varias tomas, tiene un catéter intraóseo en la pierna derecha, le están pasando ya líquidos y de forma simultánea se están haciendo más intervenciones en el menor tiempo posible. Entonces la asistencia respiratoria comienza desde colocar oxígeno. Puede ser oxígeno después a alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación invasiva, la ventilación de alta frecuencia y en algunos casos, incluso para problemas no cardíacos, la circulación extracorpórea. Este es un cuadro que debe resumir los desafíos que nosotros tenemos como país a nivel comunitario, a nivel de puestos de salud, a nivel de centros de salud, a nivel de hospitales distritales, CAIMIS, hospitales departamentales, regionales y nacionales. En todo lugar, todas las personas debieran de tener acceso disponible a agua potable, vacunas, y antibióticos intramusculares en todo centro de salud, porque nosotros sabemos de que el paciente que fallece por una neumonía no es una cuestión que surja de inmediato, sino que muchas veces es porque se dejó evolucionar el proceso de la sepsis. Ya para un nivel 2, que podría ser un centro de salud de un mayor nivel, el primero sería un puesto de salud, ya se debiera de tener líquidos y antibióticos en la primera hora y que pudiera, intravenosos, y que pudiera considerarse el uso de oxígeno del CPAP a nivel nasal. Debiera de tenerse todo eso en un personal permanente de 24 horas en los centros de salud. Ustedes saben de que esto nosotros tenemos de que los puestos de salud a veces solo abren en días hábiles y en horas hábiles. Ya a un nivel más alto de los hospitales mínimo departamentales, lógicamente regionales y nacionales debieran de tenerse los antibióticos IV en la primera hora, la reanimación líquida, la infusión de inotrópicos, de aminas vasoactives y el tener la unidad de terapia intensiva disponible como un equipo, ¿verdad? Y de último estaría el lugar donde se hace el ECMO. Incluso nosotros hemos debatido mucho sobre el uso tardío de los ventiladores de alta frecuencia cuando no se reconoció de manera temprana la falla ventilatoria, e incluso habrán muchos recién nacidos que el día de hoy ya las guías recomiendan la reanimación con oxígeno al 21%, se pudiera hacer una reanimación efectiva en muchos lugares, e incluso en muchos lugares se está recomendando la colocación de surfactante en el momento del nacimiento de la sala de partos sin necesidad de dejar intubado al paciente. Este es un estudio que se hizo a partir de un trabajo que hicieron en África, donde empezaron a ver en los lugares donde no tenían tantos recursos cuál era el punto de corte para tener una mejoría de los pacientes pediátricos. Y a mí me encanta siempre mencionar el trabajo de la doctora Elizabeth Molyneux. Ella es una profesora de pediatría del Colegio Británico que está trabajando en Malawi, donde esto es una lección para muchas veces las personas que se están quejando de la falta de recursos, ¿verdad? Ella venía de trabajar en uno de los hospitales del Reino Unido y se dedicó a ir a África para mejorar la supervivencia. Y la cuestión es de que ella utilizó con concentradores de oxígeno en lugares donde ni siquiera había red de oxigenación, el oxígeno temprano a bajo flujo, y eso redujo la mortalidad. Hay áreas en África que las distancias entre un centro de salud y las comunidades eran
de varios días. Entonces, por eso a las personas se les podía estar colocando el oxígeno. Ustedes ven en una llave de 3 vías común, esas conexiones no son para soluciones intravenosas, sino que se utilizaban para expandir a partir de los concentradores de oxígeno, para que le llegara un flujo temprano a todos los pacientes que tenían hipoxia desde su primer momento. Incluso pueden ver ustedes cómo utilizaba los mismos Venosets para poder expandir a partir de las pocas tomas de oxígeno, cómo se podía difundir. Y como lo insisto, lo más importante es oxigenar, no intubar. Y en la oxigenoterapia de alto flujo, ya cuando los pacientes fallan de tener la oxigenoterapia de bajo flujo, tiene que ser considerado con oxígeno de alto flujo y humidificado, y puede ser de forma precoz los pacientes que tienen necesidades altas de oxígeno. Esto ayuda muchísimo porque produce una presión continua de la vía aérea, promueve la disminución del espacio muerto, porque el flujo va a permitir de que el paciente con menor esfuerzo respiratorio pueda mover mayores cantidades de aire, de oxígeno enriquecido, y que por eso va a entrar con menos hipoxia y acidosis metabólica, y a nivel celular va a tener menor sufrimiento. Los recursos son cánulas nasales, tubuladuras cortas, comunes y disponibles en la mayoría de nuestros servicios. Existen los sistemas de oxigenoterapia de forma ya preparada por las empresas, pero también se puede hacer de forma artesanal utilizando los recursos disponibles que tenemos. Muchas veces con la cascada de los ventiladores se pueden adaptar para poder tener temprana la oxigenación. Entonces se comienza, dependiendo de la edad del paciente, con el flujo que se va a poner, con las tubuladuras que ya hemos hablado, y eso lo que va a promover es de que el paciente mejore su trabajo respiratorio. En la experiencia que se ha tenido en muchos estudios, favorece el alto flujo, la mejoría, debido a que el paciente, aunque tenga limitado el parénquima por algún problema infeccioso o algo, en el poco parénquima que queda funcional va a tener un intercambio gaseoso aumentado, porque la concentración del oxígeno y de la PA, de la presión alveolar de oxígeno, es superior a que respirar a nivel ambiental. Esta es una forma muy artesanal, pero altamente efectiva, que se ha utilizado en muchos países del mundo. Se ha utilizado en África, se ha utilizado en América Latina, aquí en Guatemala también lo utilizamos, donde ustedes ven de que este circuito es la adaptación de un ventilador, pero lo más importante es que se involucra al padre para el cuidado del niño, y eso también hace de que se tenga una mejor adherencia al tratamiento, porque muchas veces a los niños les puede dar angustia o molestia estar bajo este tipo de tratamientos, y a veces al médico le es un poco más difícil el poderlo tener controlado, y los padres pueden ayudar a calmarlo. La experiencia que se ha tenido en diferentes centros a nivel del mundo ha sido muy positiva, reduciendo la cantidad de intubaciones y la necesidad de intubaciones en los pacientes que tienen falla ventilatoria aguda. Se puede utilizar desde las emergencias, no es necesario tener muy tardío el deterioro. Ustedes ven de que ya tener una frecuencia respiratoria mayor del 90 percentil, una PCO2 arriba de 50 o disminución del pH, ya es una forma muy tardía de poder decidirlo, ¿verdad? No tendría ningún problema el colocarse, porque sabemos de que estamos jugando a la propuesta de querer reducir el trabajo respiratorio. Se ha tenido en diferentes revisiones de que el alto flujo tiene, a través de las cánulas, con los sistemas que pueden ser incluso artesanales, tienen un alto impacto desde los neonatos hasta en los adultos. ¿Qué ventajas tiene esto? Es muy bien tolerada, no impide el acceso a la vía aérea, permite la alimentación, no hay que estar sedando al paciente, tiene escasos efectos secundarios, es fácilmente disponible. Mi anhelo y mi propuesta sería de que en todo centro de salud, mínimo, en todo centro de salud, debiera ser esto una realidad en nuestro país. Sabemos de que es difícil para poderlo tener en este momento en los más de 1,400 puestos de salud, pero por lo menos en todos los centros de salud del país, esto es una alternativa barata y de alto impacto. Puede utilizarse durante el transporte. Hay algunas consideraciones que no necesariamente son inconvenientes, como de que no sea medible, pero nosotros, la presión que se le está dando, pero nosotros vamos a ver la mejoría del paciente y cómo va a ponerse el paciente con un menor trabajo respiratorio. Se reduce también las condiciones de hiperoxia, barotrauma y de infecciones. Se empieza a tener una recuperación más temprana sin necesidad de trasladar desde Nentón o desde Cuilco o desde algún lugar de Totonicapán, donde la ecuación del aire alveolar, debido a la presión barométrica que se tiene y la concentración de oxígeno es menor, con muchísimo riesgo de trasladar al paciente
debiera colocarse con ventilación no invasiva, así como cuando trasladamos un paciente, por ejemplo, de Coatepeque o de la costa hacia Quetzaltenango o hacia San Marcos, donde se produce un incremento de la altitud y reducción de la presión barométrica. Entonces, estas cánulas están disponibles en la mayoría de centros. Yo los promuevo a que ustedes los utilicen. Debemos de entender de que incluso en los países del primer mundo se está utilizando, cada vez se está teniendo mayor experiencia, una mayor efectividad. Debemos de dejarlo claro que la asistencia respiratoria debe de ser común para todos, la oxigenoterapia, el alto flujo, luego considerar la no invasiva, que es hasta donde nosotros hemos llegado en este momento, la ventilación invasiva, que esto vamos a estar en nuestra página web, que ustedes la van a ver al final de la presentación, donde vamos a tener cursos modulares para que toda la persona que esté interesada pueda tener cursos de ventilación invasiva de alta frecuencia. Lo que yo quiero resaltar en esto es de que se hizo un estudio a nivel mundial y de que el paciente que no llega a ventilación mecánica no debería fallecer. La supervivencia es cercana al 100%. Si el paciente tiene una ventilación, un ventilador disponible en las próximas 6 horas, su supervivencia debe ser cercana al 80%. Si está con ventilación manual, por lo menos en 6 horas o no hay un ventilador, aún la supervivencia es superior al 70%. Y definitivamente, si un paciente no tiene ventilador mecánico y llega a una ventilación manual por más de 6 horas, la supervivencia es superior al 50%. Estamos hablando de la probabilidad y la certeza de fallecer versus darle una oportunidad de supervivencia del 50%, que créanme que sí se puede dar cuando nosotros le hacemos la atención temprana. Lo más importante entonces es la supervivencia con la recuperación neurológica, porque ustedes saben que como lo insistía desde el inicio, las células que tienen más alto consumo de oxígeno y que nos determinan mucho de lo que es toda la oxigenación son las neuronas, y podemos ver como en esto de que el paciente, aunque esté en ventilación mecánica, nosotros tenemos en este momento la preservación de la actividad del sistema nervioso central, mientras él logra tener la recuperación de la función del parénquima, pueda ser destetado y egresado posteriormente a la casa. Entonces queda a su disposición mi correo electrónico y la página web. Tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden estar viendo videos de las cosas que estamos trabajando para la atención de emergencias y atención de paciente crítico a todo nivel nacional. Vamos a estar desarrollando para el año 2021 un curso modular sobre ventilación mecánica para que todas las personas puedan tener en atención pediátrica una formación que pueda ser facilitada a partir de poder tomar decisiones oportunas y del trabajo en equipo de una manera colaborativa. Muchísimas gracias.